Hola, espero que estén muy bien. Tengo aquí uno de los ejemplares de la colección Sherlock Holmes que sacó RBA recientemente para su venta en kioscos o puestos de periódico. No vienen enumerados, pero las dos historias que contiene el libro están fechadas en 1909. Estos son sus nombres correspondientes en alemán, y en español se tradujeron como La chapa número 209 y El chofer misterioso. Los dos son textos cortos y cada uno es de aproximadamente unas 100 hojas. Bueno, para los que no sepan, es importante mencionar que estas no son obras de Arthur Conan Doyle. Por lo que se sabe, son textos publicados en Alemania debido a la fama que tenía el personaje de Sherlock, y fueron obras del polaco Kurt Matul y el alemán Matthias Blank. También encontré un texto del periódico ABC que habla un poco de estas historias. Pero bueno, más allá de lo interesante y curioso que tiene la historia de estos textos, vamos a ver qué nos dicen. Obviamente hay un personaje llamado Sherlock Holmes. Eso sí, el gran ausente es el Dr. Watson, pero su lugar lo ocupa Harry Taxon, quien trata a nuestro detective como su maestro. Un personaje recurrente es el investigador de Scotland Yard llamado Snyderbox, que también se refiere a Sherlock como su maestro, pero él ya trabaja por su parte. A decir verdad, Harry Taxon, al menos en estas dos historias, no tiene un papel muy relevante. Básicamente es el acompañante y presta ayuda en algunas cosas, pero mínimas. Snyderbox, por el contrario, creo que sí tiene mayor relevancia. A veces ayuda a crear momentos divertidos, en ocasiones porque es medio torpe y atrabancado, y otras veces porque él y Harry tienen una especie de enemistad declarada. Seguramente esta se explica en obras anteriores, pero me hace falta leerlas. Además, como él investiga por su parte, nos permite conocer otros aspectos de la historia y ayuda a que ésta avance. La primera historia es la chapa número 209, y la historia nos coloca in medias res. Se nos describe la escena del crimen en Londres, donde un matrimonio fue asesinado brutalmente. La policía ya está en el lugar estudiando la escena, incluido el inspector, y todo parece apuntar a que el culpable del crimen es un hombre que encontraron encerrado en una de las habitaciones. Pero de repente llega el gran detective Sherlock Holmes. Y digo que llega el gran detective porque todos lo reconocen y lo tratan con deferencia. Llega acompañado de Harry y lanza algunas preguntas al arrestado. Lo más importante es que pronto se da cuenta de que él no es el asesino, sino que el verdadero culpable fue quien lo dejó encerrado. No voy a contar todo el caso, pero valga decir que pronto un asesinato se convierte en una intriga que se retrotrae a varios años antes, donde hubo la muerte de un niño, y el honor de una condesa se puede manchar si se descubre una historia familiar bien oculta. En fin, la verdad es que la historia está cargada de elementos que la hacen muy entretenida. Sherlock y Harry viajan a otro país, se cambian de identidad, hacen descubrimientos terribles, etc. Además, como decía, Snyderbox nos regala unas escenas divertidas. Una sucede en una posada cuando se deja llevar por su intemperancia, se embriaga y termina hasta arrestado. Otra está al comienzo, cuando intenta pasar de incógnito en una casa. Este personaje es usado en varios momentos como el alivio cómico. Por su parte, Holmes no lo trata mal, pero tampoco lo tiene en mucha estima, aunque sí le reconoce algo. Ya sabes que Snyderbox es un hombre de muy poco ingenio. En cambio, es muy ambicioso y no se le puede negar una dosis bastante notable de actividad. Y la verdad es cierto, en ambas historias este personaje sí hace cosas por su cuenta, al contrario de Harry, que muchas veces solo parece la sombra de Holmes. Además, el personaje de Harry es un poco odioso, porque siempre quiere dejar en ridículo a Snyderbox. Personalmente, me agrada más este último. Ahora, no vamos a comparar qué tanto se parece el Sherlock de esta historia con el de Conan Doyle, porque claro que son distintos. Para empezar, el Sherlock de este relato no creo que sea tan bueno en sus habilidades deductivas, pero no estoy seguro de a qué se debe. Tengo la impresión de que el caso está muy enredado, y a veces los vínculos son de lazos tan finos que no veo cómo Sherlock llega de una pista a un descubrimiento. Por ejemplo, ya hacia el final, Holmes y Taxon entran a una posada donde al ponerse a platicar con otros, estos le revelan un poco de la historia que hay detrás de todo el misterio, y uno se pregunta, ¿cómo es que precisamente deciden ir a esa posada? ¿Cómo es que exactamente las personas que están ahí le cuentan lo que necesita? Y luego el culpable entra a esa posada a escribir algo justo en el momento en que nuestros héroes están ahí. Muchas coincidencias, la verdad. Quizás sea la única posada en el pueblo, pero aún así se me hace muchísima suerte.
Y luego en la historia no tenemos una de esas explicaciones finales donde el detective le cuenta a todos cómo fue el proceso mental que lo llevó de una cosa a otra. Por supuesto, es posible que yo no haya leído la historia con el cuidado suficiente, pero quizá Sherlock no es tan hábil en las deducciones porque la historia se le fue un poco de las manos al escritor. Además, creo que algo muy bueno sería colocar al principio de la obra un listado de personajes, como se hace en algunas ediciones de Agatha Christie. Yo hice lo propio en un cuaderno porque está medio intrincado el asunto. A veces, por ejemplo, a un personaje lo llaman por su título de nobleza y en otras ocasiones lo llaman por su nombre. Y el narrador no se detiene a repetir quién es quién, se sigue adelante y da por supuesto que va siguiendo el hilo. Mi recomendación es, al leerlo, vayan tomando nota. A pesar de todo esto, no quiero dejar la impresión de que es una obra horrible. Asumo que desde que se escribió allá por 1909, el objetivo de la historia era entretener, y la verdad es que lo consigue. Por su parte, la segunda historia, la de El chofer misterioso, es un relato que nos posiciona ya arrancado todo, con una carta de Lady Worman en la que solicita ayuda porque desde hace un tiempo ha sido objeto de varios robos, y está preocupada pues va a realizar una fiesta, así que quiere que la acompañe uno de los mejores oficiales, digamos como su guardaespaldas. Entonces, en un pasaje cómico, el jefe de policía le dice a Snatterbox que eres el elegido para cumplir con dicha misión, no porque es el mejor, sino porque es lo que hay, pero no es el único que irá a la fiesta, pues también Sherlock y Harry fueron invitados a investigar los robos. Entonces asisten, sucede un robo, pero pronto el caso se mezcla con suplantación de identidades, malhechores buscados por la justicia y el descubrimiento de pasajes secretos entre casas. En fin, otra vez el caso se vuelve más grande de lo que es al principio, y no solo nos encontraremos con la solución de un crimen. En esta historia me parece que a veces las pistas que llevan al detective a algún descubrimiento tampoco son tan claras, pero en menor medida que en el relato anterior, por lo que el caso se puede seguir con un poco de mayor certeza. Ahora, si algo destaca en esta historia creo que es la línea cómica. Aquí se hace uso de muchas características de Snatterbox para crear situaciones divertidas, ya sea su apariencia, porque dicen que tiene unas piernas muy largas que lo hacen ver medio chistoso cuando se quiere ver elegante. También se enamora de una joven a la que solo ha visto, pero él tiene armada toda una historia donde se casará con ella, y nuevamente tengo que decir que la historia cumple su cometido de ser entretenida, quizá en este caso por ser más divertida que de intriga. Además, algo que me parece interesante es que en esta historia hay un intento de delinear más al personaje de Sherlock. Un pasaje que llamó mi atención fue este: mi misión no es perseguir a esos malhechores que cometen el mal más por flaqueza que por malicia. Mi acción justiciera nunca recaerá sino sobre los que, obstinados en su maldad, se hacen acreedores a los castigos que exige la perversión de un hombre cuando comete el mal por el gusto de cometerlo. Entonces nuestro detective encuentra una de sus motivaciones en llevar a la justicia a aquellos que hacen el mal con toda la intención, y de ese modo justifica algunas de sus decisiones en esta historia. Esto me parece interesante porque el relato adquiere otra dinámica. Como ya decía antes, Harry Taxon en esta historia tampoco hace mucho, y Snatterbox, pese a ser un personaje secundario, tiene un mayor desarrollo, tanto en esta historia como en la anterior, ambos en la misma línea. Pero Sherlock, aunque es el protagonista, bien podría verse encasillado en quien descubre el misterio, sin escarbar más en el desarrollo del personaje. Entonces estos pincelazos de qué es lo que piensa y cuál es su personalidad hacen que el relato tenga mayor interés que simplemente descubrir al culpable. Así pues, esto es un poco de lo que puedo decir sobre ambas historias. Como ya dije, por entretenimiento no fallan. Y a mí me llaman la atención porque esto de leer historias que bien se pudieron haber perdido en el tiempo es algo que me resulta interesante. Al Sherlock Holmes original es fácil buscarlo para leerlo, pero decir que se conocen sus imitaciones no es tan sencillo.